Cuando yo paseo por aquí me siento en tierra de héroes. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Las palomas han volado desde... Hoy hablaremos de naufragios en Cabo de Palos con Jorge Bañón. Con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me leyó. Que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. El programa de hoy es el primero de los dos que grabamos en Cabo de Palos. Sí, ya sé que algo así es un tanto atípico para este programa. Pero claro, es que este programa no deja de ser atípico en sí mismo. Pero así han venido las cosas. Un programa no, dos. Este primero está dedicado a los naufragios acaecidos a lo largo de la historia en la zona de Cabo de Palos. El segundo de la dupla lo dedicaremos a su faro y a su último habitante, el último farero, una profesión en proceso de extinción. A lo largo de la historia, el bajo de fuera de Cabo de Palos ha sido un atractor de naufragios. Quepa aclarar que en este contexto, un bajo es una elevación del fondo que impide flotar a las embarcaciones. Y donde, evidentemente, cuando una de cierto calado pasa por encima, pues pasa lo que tiene que pasar, que se va al fondo del mar. Y por eso, entre otras cosas, hay un faro, dos faros en la zona, para avisar de ese y otros peligros naturales de los alrededores. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Afortunadamente, la tecnología de navegación actual hace casi imposible que un barco de nuestros días termine pinchado en ese bajo. Pero durante siglos, el fondo marino del bajo de fuera ha ido acumulando uno sobre otro un buen montón de pecios, que son la delicia de los submarinistas de la zona y de la fauna submarina, y al tiempo un vestigio de duras tragedias ocurridas hace muchos años. También hubo unos cuantos naufragios acaecidos por causas menos naturales. Causas como la maldad humana, las guerras. De esos también hablaremos hoy, pues tenemos historias de temporales, espías, guerras, héroes y cobardes. Y todo ello alrededor del Cabo de Palos. Como ya sabrá el oyente avisado, nos gusta ilustrar el tema del día con una breve ficción sonora, normalmente de creación propia. Pero en este caso nos ha parecido que había una película en la que se cuenta muy bien un caso que ilustra a la perfección el tema. Así que, ¿qué mejor que un fragmento de la película La Isla de las Mentiras para introducir el programa de hoy, que además está inspirada en el caso real del naufragio del Santa Isabel, frente a la isla de Sálvora, el 2 de enero de 1921. A mí no se te me pierde nada en el continente, Benito. A mí sí. Llévame a mí.
Solo van los hombres. A pasarlo bien. Tomás? Un naufragio. Acaba de chocar un barco muy grande contra las rocas de Pejar. Dios mío, el mar los va a deshacer contra las rocas. ¿Y por qué? Al escuchar la costa tan cerca, seguro que intentan venir a tierra. Por ahí es imposible. Pues ahora rezar. No podemos hacer otra cosa. Podemos ir. Vais a ir contra ese mar con una dorniña. ¿Cuántas veces no fuimos al Pulpo en días parecidos? María, ese barco tiene muchos botes salvavidas. No tardarán en llegar. ¿Cómo van a saber llegar? Si ellos están al sur y nosotros al nordeste. Mucho cuidado. No hay nada más peligroso que el manotazo de un ahogado. No veo nada. Ni siquiera el faro. Pues escucha. Escucha demasiado la rompiente, María. Hay que apartar de la costa. Vamos. ¡No podemos! ¿Por dónde empezamos? Déjame al Carmen. Es un bebé. ¡No suba, no! ¡Pero agarrado! ¡Aquí! ¡No vayan directos a tierra! ¡Nos va a matar el mar contra las rocas! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! María, ¿qué haces? Ella sola. Que suba. Tengo que encontrar a mis hijos. Tengo que encontrar. Enhorabuena. Lo que han hecho enaltece a las personas de esta isla. Mis colonos son unos héroes. En este caso, heroínas. Vamos a pedir los más altos reconocimientos para vosotras tres. La visibilidad era casi nula. Y la luz del faro antiguo apenas tiene potencia. Sí, confundimos la posición del faro. A veces nos parecía verla y otras no. El mar nos empujó encima de las rocas. Tenía más fuerza que nosotros por culpa de que íbamos a media máquina. Intentamos ciar cara atrás, pero ya no valió de nada. ¿Destino? Buenos Aires. ¿Cuántos iban en el barco? 256 personas, entre emigrantes y tripulación. ¿Y los botes salvavidas? Según tengo entendido, el Santa Isabel tenía suficientes para todos. Sí, pero unos se destrozaron al hundirnos. Y los primeros que salieron se estrellaron contra las rocas, llenos de gente. Cuidados. Escuchaban la costa tan cerca que vinieron directos. Y se fueron contra las rocas. Nos salió todo mal. ¿Había tenido más problemas ese barco? En el viaje inaugural tuvo un problema con las turbinas. ¿Llevaba caja fuerte el barco? Sí. Que su gente avise cuando aparezca. Pues esto ya está. Hoy, el disfraz de Polifemo pasea su único hipertrofiado ojo por Cabo de Palos, donde nos encontramos con Jorge Bañón, con el que hablaremos de naufragios acaecidos en la zona y lo que surja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero de todo, y para presentarte me gustaría saber si debo hacerlo como biólogo, como marino militar o como especialista en marketing digital. ¿Qué eres exactamente? Bueno, pues soy un poco de todo eso.
Es decir, mi formación principal es la de biólogo, soy licenciado en Ciencias Biológicas. He pasado 16 años en la Armada como reservista voluntario y me dedico desde hace 25 años al marketing digital. Quiero decir que es un compendio de habilidades muy diversas, pero bueno, la vida es así. Jorge es autor del libro Naufragios del Cabo de Palos, una obra en la que uno se encuentra con historias interesantes, que van más allá de hablar de naufragios, pues aparecen piratas, abordajes, espías, traidores, héroes, cobardes y alguna que otra intriga. Pero vayamos por partes. ¿Qué tiene de peculiar el Cabo de Palos para ser un lugar atractor de naufragios? Bueno, el Cabo de Palos es un sitio que reúne unas características muy peculiares, que no es fácil encontrar. Por una parte, tiene una posición geoestratégica esencial, al estar muy cerca de Cartagena, que ha sido base naval y comercial desde la antigüedad. Por otra parte, la constitución geológica del entorno del Cabo de Palos pues la hace especialmente peligrosa para la navegación. Y luego pues tenemos lo que es la climatología propia y además en un cabo donde los vientos, las corrientes pues tienden a revolucionarse mucho más que en mar abierto. Entonces esas tres condicionantes han hecho que el Cabo de Palos pues haya sido testigo de un montón de naufragios a lo largo de la historia. ¿Qué es el Bajo de Fuera y por qué es tan relevante para este libro? El Bajo de Fuera es el último, digamos, accidente geológico, que es una prolongación del propio cabo y que por fuera de lo que son las Islas Hormigas marca un punto de muy baja cota conocido en las cartas desde bastante antiguo, pero que en la navegación de cabotaje, que es una navegación muy típica de la zona, pues ha supuesto un obstáculo donde han ido a estrellarse barcos. Amigos míos, buceadores que han bajado al Bajo de Fuera, dice que están los barcos unos encima de otros. Y entonces te puedes encontrar, pues a lo mejor desde ánforas romanas que indican que algún barco de la Roma republicana o de la Roma imperial fue a parar con sus cuadernas al Bajo de Fuera, hasta bueno, pues los más recientes y sobre todo el más conocido, el sirio. Para los que somos de secano y muy secano, técnicamente un bajo que es como un saliente pero que no llega a sobresalir. Sí, efectivamente, es una aguja rocosa que no es especialmente grande, pero se queda en aguas someras. Entonces, un barco de un determinado calado o en un momento donde las olas son importantes, pues puede hacer que la quilla de un barco llegue a topar con eso. Es el caso que se ha dado en el Bajo de Fuera con bastante más frecuencia de la que hubiera sido de desear. Hubo un tiempo en el que había otro bajo, el de Campana, que también se cobró algún que otro barco, pero ahora ya no es tan bajo. ¿Qué pasó? El Bajo de la Campana está más próximo a la Isla Grosa, que está muchísimo más cerca de tierra y más separada de lo que son las rutas. Las principales especies que se han encontrado en la roca de la Campana son muy antiguos, son barcos de época romana o incluso anteriores, y era porque en aquella época los barcos no se separaban demasiado de la costa. También es cierto que la Isla Grosa fue refugio de piratas. Es decir, era un sitio que utilizaban como base de operaciones temporal muchos de los piratas que porque han estado por estas aguas y que tendremos oportunidad de hablar de ellos más adelante. El tema de los piratas, si no estoy equivocado, tiene alguna relación con que todo esto que tenemos aquí alrededor, a nuestros alrededores, y recordamos que estamos ahora mismo en Cabo de Palos, y si el oyente se fija un poquito, me voy a callar, tal vez entre de fondo el sonido del mar que tenemos justo aquí abajo, un sitio privilegiado. Pero decía que todo esto hace muchos años era bosque cerrado. ¿Qué relación hay?
Bueno, hay una característica general en el Levante español, y es que las poblaciones están tierra adentro, no están en las playas. Y eso fue principalmente la piratería berberisca, que es la que ha causado esa migración hacia el interior de las poblaciones costeras, pues se estuvo desarrollando entre el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, llegó hasta el siglo XIX, y hubo un momento que, bueno, pues la corona ordenó la tala de los árboles en las zonas costeras para poder tener visibilidad y prever los ataques piratas. Es decir, pues no tenías árboles, no tenían dónde refugiarse, y a distancia podías verlo. Eso coincidió también, sobre todo en época de Felipe II, con la construcción de las torres vigías que salpican todo el Mediterráneo, y una de ellas estaba en donde está actualmente situado el faro del Cabo de Palos. Parece que buena parte de los naufragios de tiempos remotos hay que intuirlos, pues apenas están documentados. ¿Cuántos casos de naufragio de esta zona has conseguido documentar tú? De nombre he conocido 26 casos. Tras salir el libro todavía he localizado un par de naufragios más. Desde luego, de la época antigua, yo estoy convencido de que hay cientos. Lo que pasa es que desconocemos los nombres, aunque, por ejemplo, los romanos acostumbraban a ponerle nombre a los barcos, y los cartagineses también. Convencido de que hay cientos de barcos, porque lo que me cuentan amigos míos, buceadores, de los campos de ánforas que había esto, y los cepos de las anclas romanas que se encuentran con bastante frecuencia en el entorno del cabo, pues hace suponer eso, que ha habido una abundancia de naufragios en la zona. ¿Qué fue el combate de Cabo de Palos? Bueno, no hay un combate de Cabo de Palos, hay varios combates de Cabo de Palos. Yo en el libro me refiero a dos de ellos. Uno en el que no participaron unidades de la Armada Española, que fue una acción contra la piratería, curiosamente llevada por la Armada de los Estados Unidos, pues prácticamente recién constituida la Armada Continental. Esa joven armada pues tenía intereses comerciales en el Mediterráneo, y estaban siendo muy machacados por la piratería berberisca. Así que el almirantazgo americano decidió mandar una escuadra a combatir la piratería, y hubo un fuerte enfrentamiento frente al Cabo de Palos. En general por toda la costa, pero digamos que la batalla final tuvo lugar en las proximidades del Cabo de Palos, donde hundieron ya el último buque que les quedaba a los berberiscos. El otro combate de Cabo de Palos, o del Cabo de Palos, es el famoso enfrentamiento entre la flota republicana y la flota nacional, que tuvo como consecuencia el hundimiento del crucero Baleares. Yo en el libro lo he enfocado de una manera distinta, porque sobre eso hay muchísima documentación. Ha habido personas bastante más especializadas que yo que han podido tratarlo, pero yo lo he querido ver desde los ojos de un marino inglés, que cuando el crucero Baleares se estaba hundiendo, pues aparecieron dos destructores ingleses y empezaron a rescatar a los náufragos del Baleares. Empezaron el barqueo de rescate de los náufragos, y en ese momento apareció la aviación republicana y empezó a bombardear. Bueno, pues una de las bombas cayó cerca de uno de estos botes y mató a un marinero inglés, marinero que está enterrado en Gibraltar, y que bueno, pues fue enterrado con honores y con representación del gobierno nacional en aquel momento, como, digamos, en reconocimiento a su valor al estar rescatando a estos náufragos del crucero Baleares.
ghostly glow, awaken in a dream. Once more on that raft I stand upon a raging sea. In my ears the moans and screams of the dying rain. Somewhere in the darkness the siren softly sings. Out there in the way she stands and smiling there she calls. As the lightning cracks the sky, the wind begins to howl. Los submarinos tienen un papel relevante en el libro y me llamó la atención que los submarinos solían abordar a los barcos y minarlos en vez de torpedearlos. ¿Por qué utilizaban esta técnica y qué es lo que cambió posteriormente para que dejaran de hacerlo tan a menudo? Bueno, la táctica de abordar y minar el barco es una cuestión de economía. Un paquete de explosivos bastante más barato que un torpedo. Entonces, las reglas de enfrentamiento que había, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues los submarinos alemanes tenían órdenes de abordar, poner a salvo a la tripulación del barco y luego pues lo despachaban para el fondo con cargas. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya empieza la guerra total y bueno, pues se recrudece el conflicto, los mercantes... Hace puñetas, ¿no? La caballerosidad no es que se vaya a hacer puñetas, es que al final los mercantes van armados. Entonces ya no te puedes arriesgar a hacer superficie, mandar un bote con el trozo de registro ahí, porque te zumban un cañonazo y el que se va a pique eres tú. Con lo cual, pues los comandantes de los submarinos alemanes cambiaron la táctica y empezaron a utilizar los torpedos. ¿Cuántos torpedos puede llevar un submarino? Depende del tipo de submarinos. Hablo de los de aquella época, de la Primera Guerra Mundial, más. Normalmente llevaban 6 torpedos en los tubos, entre 4 y 6 torpedos en los tubos, y luego llevarían pues otros 4 en reserva. Hubo muchísimos modelos de submarinos, algunos más grandes, otros más pequeños, entonces pues bueno, la dotación de torpedos variaba mucho. Pero bueno, aquí en el entorno del Cabo de Palos se pusieron las botas. Básicamente se pusieron las botas. Sí, encaja con lo que comentaba de lo del abordaje, porque era una cuestión de economía, como ya has dicho, pero no solo de economía de dinero, sino de utilizar el material que tienes y administrar los torpedos lo mejor posible. Entonces, si había material más pequeño y más rentable, pues usaban eso. Vale, lo entiendo. Lo de secano... Al final vamos aprendiendo cosas del mar. Los primeros submarinos debieron ser muy rudimentarios, pero parece ser que hasta que no se desarrolló el radar y las contramedidas tenían un poder destructor tremendo. ¿Cuántos hundimientos causados por submarinos has podido documentar? De esos 26 que decías que has podido poner nombre. Pues es curioso porque cuando terminé de escribir el libro... hice una estadística de a ver por qué se habían hundido los barcos que se habían hundido, estos 26 que recojo, y el principal causante fueron los submarinos. Es decir, además en muy poco tiempo, ¿no? Sí, porque claro, bueno, están muy limitados en el tiempo, porque corresponden todos ellos a la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no se producen esos ataques porque... digamos que los convoyes o los buques mercantes no se acercan tanto a la costa y entonces los combates se producen más hacia el centro del Mediterráneo. Pero en la Primera Guerra Mundial esto era el entorno de las Islas Hormigas, era un cazadero de los submarinos alemanes que además se iban relevando a lo largo de todas sus patrullas y demás, y era un punto de tráfico. Hay que considerar que España en la Primera Guerra Mundial era neutral y bueno, pues eso hacía que el tráfico mercante considerara que las aguas próximas a la costa española eran seguras, pero no tanto. Ya se ve en el libro, ya vimos que no tanto. Mencionas también en el libro la idea de que la única manera de que alguno de estos submarinos pudiera tener tanta actividad durante tanto tiempo era que contara con apoyo local. ¿Cuál era la situación por aquel entonces de bandos, de aliados y cómo encaja en esta historia?
Bueno, sin duda, tú no puedes hacer operaciones de guerra, navales o terrestres, sin tener una información, sin tener inteligencia. Lo estamos sufriendo o estamos asistiendo todos los días, por desgracia, con el conflicto que hay en Ucrania. Entonces, en aquel momento había una red de información más o menos sofisticada a lo largo de toda la costa de Levante y en especial en Cartagena. Cartagena, llamémosle que era un nido de espías. Y entonces, pues ahí las potencias que estaban en conflicto posicionaron sus agentes y había información. Como decía antes, España en este conflicto era neutral. El concepto de neutralidad que tenemos muchas veces es un concepto muy idealizado. Realmente la neutralidad no es que no apoyes a ningún bando, al final estás apoyando a todos. Porque al final haces negocios con todos. Es decir, estás en la posición óptima pues para no tener conflicto con nadie, pero abastecer de materias primas y de suministros a todos los contendientes. Eso fue derivando también a lo largo. Al principio había como mucho apoyo al bando alemán, digamos, porque había lazos familiares entre el Alfonso XIII y la Casa Real alemana. Pero bueno, es decir, se hacía la vista gorda en muchas cosas. También es cierto que cuando la guerra llegó a un punto bastante crítico en el sentido de esa guerra total que mencionaba antes, muchos barcos españoles fueron hundidos por submarinos alemanes. Y de hecho tuvimos compensaciones después de la guerra por los mercantes que perdimos hundidos por los alemanes. Se supone que, teniendo aquí al lado a Peral, España debería haber sido pionera en el desarrollo de submarinos. Sin embargo, no fue así. En esta vida, ¿es más importante tener habilidades sociales que ser un máquina en lo tuyo? Bueno, a ver, el tema de Peral es un tema tan interesante como triste. Peral es el típico caso de que inventen ellos o de nadie es profeta en su tierra. Él realmente era un marino, era un técnico magnífico. Fue capaz de diseñar el primer submarino realmente operativo a escala reducida que navegó por los mares y fue capaz de lanzar torpedos en inmersión, de hacer los trimados, equilibrarse en inmersión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se vio envuelto en muchos intereses internos y externos. Es decir, que en el mundo del desarrollo armamentístico pues hay mucha gente con intereses muy fuertes. Entonces, proyectos muy buenos no es fácil sacarlos a la luz por ese cúmulo de intereses que hay. Enlazo ahora con tu profesión, porque tu profesión, que está imbricada en varios aspectos, me has comentado antes que tiene mucho que ver con el marketing. Y vuelvo a lo de Peral, porque tal vez Peral tenía una gran formación en ingeniería, pero le faltó un poquito, tal vez, de marketing. Yo no lo creo porque a la vista de cómo recibió la sociedad civil el invento de Peral, es decir, a Peral se le hicieron homenajes de todas clases y colores. Se le compusieron pasodobles. Había ahí vitolas de puros con la efigie de Peral, cajas de cerillas, sellos de correos. En Hispanoamérica el éxito era total. Entonces, tú no tienes esa influencia social si tú no has hecho un buen marketing. Entonces yo creo que sí que efectivamente hubo un buen marketing. De alguna manera el conocimiento del invento de Isaac Peral llegó al pueblo, pero fueron otros poderes los que coartaron el desarrollo. Yo he visto filigranas de
eso, de cajas de cerillas, de homenajes hechos en el centro gallego, en Buenos Aires y en no sé dónde. O sea, quiero decir que Peral, que recientemente se ha compuesto una marcha militar que se llama Peral el Marino Universal, pues realmente fue un marino universal. Es decir, tenía muchísimos... Para construir sus submarinos fue por todo el mundo. Así que fue a Inglaterra, fue a Alemania a comprar material que aquí en España no podía conseguir y, bueno, pues, de alguna manera llegó a ser una persona muy conocida en los círculos técnicos, muy admirada. Pero lo que has dicho, que en los círculos de poder es donde no consiguió... Efectivamente, porque ahí había intereses de negocios y intereses políticos que realmente no concordaban con el proyecto. The pale moon rose in its glory out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April. Over the way she rode, sailing into tomorrow, to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows, the promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying. El Sirio. Habrá que hablar del Sirio. Porque me ha llamado la atención que como que rehuyes un poco. Dices, bueno, el Sirio, hablo del Sirio porque hay que hablar del Sirio, pero yo como que no tenías interés. Sí, eso... a ver, sobre el Sirio se ha hecho muchísimo y se han hecho muchísimos trabajos. Entonces, pues pasaba un poco como lo del Baleares. Es decir, ¿qué puedo yo aportar a lo que ya se ha escrito, a lo que hay documentales? Entonces, ¿qué puedo yo aportar? Entonces, he procurado tocar el tema de puntillas porque entre 26 naufragios, el del Sirio... Sí, está claro que es el que tuvo más víctimas, pero aquí hasta el último marinero que pierde la vida es importante. Entonces yo creo que había que homenajear a mucha más gente que no solo a... Porque esas vidas son más importantes que la de todos esos. Efectivamente. Que no hemos sido capaces incluso de poner nombre a los barcos. Claro, entonces... ahí yo quería romper una lanza en favor de todos esos desconocidos o menos conocidos que los del Sirio. Entonces hay magníficos trabajos sobre el Sirio, tanto en revistas como en libros. Entonces poco yo tenía que aportar ahí. Pero la verdad que es una gran tentación el irse al Sirio porque tiene todos los elementos de una tragicomedia. Bueno, comedia no. Una tragedia al uso, una tragedia por todo lo alto. Porque además de muchas muertes humanas, hay que si traiciones, que si cobardes, que si un pasaje que no era el oficial. ¿Qué hacía ahí el Sirio cuando se fue a pique? Bueno, el Sirio era uno de los buques de la emigración que estuvieron tan en boga entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y bueno, pues como en todo lo que es un negocio, pues hay quien se beneficia de malas prácticas, llamémosle. Entonces, pues una de las hipótesis que hay sobre el hundimiento del Sirio es que iba recogiendo pasajeros, pues según iba sin billete, digamos como si fuera negro. Y bueno, pues por eso es también muy difícil establecer el número de víctimas que se produjeron en el Sirio, porque no hay un manifiesto con el pasaje. Es decir, los pasajeros de primera o de segunda o incluso los de tercera clase están perfectamente identificados, pero esos ilegales que llevaban a bordo, esos
polizones autorizados de alguna manera por una parte de la tripulación del barco, pues nunca sabremos quiénes son. El capitán, muy ejemplar, no parece que fuera, tanto por el hecho de recoger gente como su comportamiento en el momento del naufragio en sí, ¿no? Pero muy ejemplar, digamos, no es la palabra, ¿no? Sí, es curioso, porque no es el único caso. Quiero decir que cuando voy registrando algunos de los naufragios, muchos es muy evidente que son negligencias. Más o menos interesadas, pero son negligencias. Y también es curioso que en la mayoría de los casos se van de rositas. Es decir, cuando se producen los juicios y, bueno, pues al final, digamos que la palabra del capitán, pues como que pesa mucho o como que se quiere enterrar el suceso y bueno, pues... Y pasa en bastantes de los naufragios que relato en el libro. No es como el caso del Costa Concordia, que ahí sí que engrilletaron bien al capitán, pero en la historia de los naufragios de Cabo de Palos, los capitanes han sido muy afortunados en sus problemas jurídicos. Y también creo que fue muy dispar la forma de brindar ayuda, porque creo que hubo los dos extremos, desde auténticos héroes a gente buques que pasaron de largo y saludaron un poco menos. Sí, pero eso, a ver... O es una leyenda. En las tragedias humanas siempre tienes el contraste de la gente que muestra su coraje, que muestra su valor y la gente que muestra la cobardía. Lo hemos visto, o sea, por irnos a un caso conocido por todos, el Titanic, pues hubo oficiales que bueno, se jugaron la vida por su pasaje y hubo otros pues, que se embarcaron los primeros y demás. Es decir... al final las tragedias nos pintan a nosotros mismos y no sabemos cómo vamos a actuar. Yo siempre he dicho que una de las cosas que tiene Cabo de Palos es que es un sitio que ha concentrado muchos héroes por metro cuadrado, porque sí que es cierto que independientemente de comportamientos poco éticos, en general Cabo de Palos ha sido un pueblo de rescatadores y sus gentes que conocen la dureza del mar y demás han sido muy generosos y han expuesto sus vidas muchas veces, con lo cual pues bueno, cuando yo paseo por aquí me siento en tierra de héroes. Ha sonado muy bien eso. Lástima que no fuera la última pregunta porque era un cierre perfecto para la entrevista. Bueno, en edición lo mismo hacemos algo. Bueno, otra cuestión que entiendo que haga que lo del Sirio sea más relevante, ya ha trascendido, es que está súper documentado. Porque fue un día y una hora en la que fue poco menos que un espectáculo, valga la expresión. Sí. A ver, es inexplicable. Uno de los retos de saber por qué el Sirio se hundió y demás es hacerlo en un día de agosto, en un día de calma, que no había ningún tipo de problema meteorológico y efectivamente pues a la hora de la siesta. Yo en testigos de la tragedia del Sirio fueron mi bisabuelo y mi abuelo que estaban aquí en Cabo de Palos. Y lo vieron y lo vivieron en primera persona. Entonces no entendían nada de por qué eso se había producido. Siempre ha llamado la atención y detrás de todo eso pues está esa leyenda que rodea el hundimiento del Sirio, pues como que la caja fuerte estaba vacía y todos estos detalles que otros autores mucho más autorizados que yo han investigado y han llegado a sus conclusiones y realmente es un accidente, si es que realmente fue un accidente, muy, muy, muy desafortunado. Tengo en la mente ahora mismo una fotografía en la que se ven apilados cadáveres
y alrededor la gente mirando como cuando aparece una ballena o un delfín varado en la costa, mirándolo como un espectáculo, y niños, sobre todo me estoy acordando de unos niños de 8 o 10 años mirando esos cadáveres. No sé, a mí me impone esa escena. Sí, es cierto, esa foto de los cadáveres, la verdad es que el Sirio, como no se hundió inmediatamente, estuvo varios días hasta que vino un temporal y terminó de partir el casco y demás, pues digamos estuvo repartiendo cadáveres por todo lo que es la costa, no solo en Cabo de Palos, sino pues en Torrevieja y demás. De hecho hay enterrados pasajeros del Sirio en Torrevieja. Y bueno, fue una revolución, quiero decir que desde el punto de vista informativo, por el porte del buque, y estamos en una época donde ya las noticias corrían con una cierta agilidad, el telégrafo y la radio funcionaban, y bueno, pues ya rápidamente corrió y se desplazaron los cónsules el cónsul de Italia, demás. Entonces, pues Cabo de Palos se convirtió en un centro, en un foco de atención internacional. También estamos hablando de una época en la que la muerte se veía de otra manera y los niños estaban más acostumbrados y la gente se moría en casa y no en un hospital, y entonces pues muchos niños habían visto a sus abuelos morir en casa y demás. En fin, no es extraño. Quiero decir que si vemos fotos de esa época y anteriores, pues es relativamente fácil ver la presencia de niños junto a cadáveres. ¿Qué hace diferente este hundimiento del Norteamérica? Bueno, diferente el número de pasajeros. Básicamente es el número de pasajeros y demás, pero es que son dos historias paralelas. El Norteamérica se hundió también en el Bajo de Fuera. Era de una compañía que sería la posterior propietaria del Sirio. Los barcos se dedicaban a la misma actividad. En fin, convergen, y lo único que pasa es que afortunadamente en Norteamérica no hay el balance de víctimas que hubo con el Sirio. También es inexplicable porque choca contra el Bajo de Fuera, porque en aquel entonces ya las cartas del almirantazgo británico lo tenían más que marcado, que eran las cartas con las que navegaba prácticamente en todos los países. Entonces, bueno, pues también es algo inexplicable que un buque del porte del Norteamérica, que era un magnífico buque, fuera a parar allí. El Bajo de Fuera aparece recursivamente en la charla y en el libro. Y vuelvo a sacar esa persona de secano. Lo digo porque a veces me da vergüenza preguntar algunas cosas, pero yo me justifico primero. Soy de secano, no tengo ni idea de estas cosas. ¿No se puede señalizar eso de forma visual? ¿O lo que estoy diciendo es un disparate absoluto? Pero, a ver, señalizarlo está señalizado. En los mapas. Está señalizado en los mapas, y el faro de Cabo de Palos, digamos, es la señal. Si te acercas aquí, que claro, sepas que... al final, quiero decir que, como sabes, pues todos los faros tienen una frecuencia de luces, es decir, un faro es identificable por muchísimas cosas, incluso a mucha distancia. Aparte, hoy existen los radiofaros, en fin, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero vamos, el faro de Cabo de Palos, que existe desde 1865, ya está marcando precisamente eso. Pero es que además luego tenemos el faro de la Hormiga, que es incluso anterior, el primero es anterior al faro de Cabo de Palos, que ya estaba diciendo: no te acerques por aquí porque a muy poca distancia pues hay peligro. Luego al final tiene que haber impericia por algún lado para que ocurra. Sin duda. Como un barco hundido en el fondo del mar, solo algunos peces nos visitarán. Todos nuestros viajes y sueños sin realizar, poco
poco a poco se esfumará. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Cuentas en el libro también algún caso de espionaje, y lo cual le da un punto extra de interés. Y nosotros estamos ahí, venga a leer novelas de John le Carré, y luego resulta que en tu libro tenemos todos los ingredientes que necesita una buena intriga, ¿no? ¿Cómo fue la historia que cuentas sobre espionaje? Al final el secreto estaba en la lista de pasajeros, perdón, la lista de tripulantes. Sí. Vamos a ver, ya he comentado antes que la posición de España en la Primera Guerra Mundial es una posición oficialmente neutral, aunque, bueno, pues hay que tomarlo eso entre comillas, y lo que sí es cierto es que, pues como decía, los espías andaban por territorio español, pues como andan por territorios neutrales, que es su sitio de intercambio de información en cualquier conflicto. Y aquí se da el caso, claro, como la guerra submarina alemana en la Primera Guerra Mundial, pues es tremendamente agresiva y los submarinos son difíciles de detectar, pues a Francia se le ocurre, vamos a sobornar a los radiotelegrafistas de la compañía transmediterránea para que cuando avisten un submarino alemán, como hay quiero decir, son buques neutrales, en principio no tienen conflicto, no tienen problema con los submarinos alemanes, entonces porque los radiotelegrafistas nos indiquen posiciones de submarinos alemanes. Claro, al espionaje está siempre el contraespionaje, y entonces pues Alemania reacciona y dice, sí, pues ahora ya no voy a ser tan tolerante con esto. Es decir, si tú vas a estar marcando las posiciones de mis submarinos, ya no eres un neutral, ya eres beligerante y voy a por ti. Y por eso, sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial, tuvimos muchísimos malos encuentros con submarinos alemanes. Uh-huh. Claro, porque la gracia de las historias de espionaje es que en el momento que son conocidas, pues ya no es espionaje. Es decir, la gran carga de profundidad del espionaje es precisamente lo que no sepamos, porque habrá funcionado bien. Claro, exacto. O sea, si las redes... Sí que es cierto que con el tiempo al final vas desenredando la madeja. Siempre te quedan sus dudas, porque al final es difícil muchas veces llegar a documentos oficiales, que son la fuente más fiable. Pero bueno, vas desenredando madejas y al final te enteras de cosas súper curiosas. Aquí nosotros tuvimos un periodo súper interesante del espionaje, sobre todo el espionaje entre las dos guerras, que fue por pues toda la red que montó el que luego sería el jefe de la Auer, el almirante Canaris, que bueno, pues que le encantaba estar en España, y submarinista, por cierto, y que montó sus redes de espionaje durante la dictadura de Primo de Rivera, y bueno, que luego sirvieron hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que cayó en desgracia y lo fusilaron. Cabo de Palos es un lugar donde el buceo tiene mucha tradición, y claro, a poco que uno sume 2 más 2, entiendo que la relación es obvia, ¿no? Es decir, hay buceo porque hay muchos pecios que mirar, ¿no? Bueno, no necesariamente. No exclusivamente. No exclusivamente. En Cabo de Palos hay, digamos, 2 atractivos para los buceadores. Yo creo que el principal es la reserva marítima marina de Cabo de Palos, que por el hecho de ser una reserva, pues es un vergel de vida. Estamos en fondos amables, quiero decir que no tienes que hacer inmersiones a grandes profundidades, es casi para todos los públicos, y yo creo que es el principal atractivo. Otros, sin duda, son los naufragios, es decir, hay varios naufragios que
de dificultad variada, con lo cual pues hasta buceadores no especialmente expertos pues pueden vivir la sensación de bucear en un naufragio. Tenemos naufragios a pocos, a 20 y tantos, 30 metros de profundidad, que bueno, pues que son profundidades que para un buceador normalito pues puede acceder a ellas. Y para terminar, en la actualidad se tendrían que dar un cúmulo de circunstancias muy grande para que volviera a ocurrir un naufragio. O quizá no es tan difícil que ocurra. A ver, las estadísticas dicen que todos los años tenemos muchísimos naufragios. Sí que es cierto que la mayor parte del comercio mundial se hace por mar. Eso quiere decir que tengamos un montón de barcos en cada momento navegando, y aún hoy en día se producen accidentes graves. Afortunadamente, los medios de navegación y demás, las rutas también han cambiado, entonces, bueno, es bastante menos arriesgado, pero al final, bueno, hace un momento hablaba del Costa Concordia. Bueno, pues es una imprudencia. Y eso hace 4 días. Y un crucero de lujo, como podía haber sido el Sirio, pues vimos cómo se fue a pique y causó víctimas. ¿Quiere eso decir que los faros están dejando de tener sentido, o simplemente que cambia su gestión y su forma de funcionar? Pues yo, a ver, yo no soy especialista en señales marítimas. Sí que es cierto que los faros están y estarán, porque no podemos fiarlo todo a la electrónica, digamos. Por contar una anécdota, en la Escuela Naval de Annápolis, donde se forman los oficiales de la Marina de los Estados Unidos, hubo un momento que enseñaban a posicionarse a través del GPS y, bueno, pues dejaron de usar el sextante, que es un instrumento habitual de posicionamiento en cualquier buque. Bueno, pues lo tuvieron que volver a recuperar en el plan de estudios, porque al final dependes de la electricidad. Te puedes quedar sin electricidad. ¿Qué ha pasado? Es decir, yo sé casos de buques de guerra, incluso, que les ha caído un rayo durante una tormenta y todo el sistema eléctrico desaparece. Entonces, aparte de los problemas que puedas tener con propulsión y todas estas cosas, te quedas a ciegas. Has perdido el móvil, ya no le puedes preguntar a Google dónde vas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, yo me imagino que hace unos años yo llevaba en la guantera del coche un magnífico mapa de carreteras en papel y me manejaba con eso. Ahora, evidentemente, voy con el teléfono móvil o con el GPS del coche y me es mucho más cómodo. Pero espero no haber perdido la capacidad de leer un viejo mapa de carreteras, porque algún día nos podemos encontrar. A ver, y pasan los conflictos. Quiero decir que cuando la guerra del Golfo y demás, al final nosotros dependemos del sistema americano de satélites, aunque ya tenemos el sistema Galileo europeo. Pero bueno, pero siempre hay alguien que está controlando eso y te puede distorsionar. Teniendo en cuenta que vienes del mundo del marketing, vamos a cebar un poquito el libro. ¿Por qué debería la gente leer el libro Naufragios en Cabo de Palos? Bueno, la idea del libro... A ver, yo siempre dije que escribí el libro porque ningún otro se había atrevido a escribirlo. Porque no tenía yo más méritos que ninguna otra persona de los muchos que yo conozco y que conocen bien Cabo de Palos y que conocen lo que ha pasado aquí, pero nadie tuvo el valor de enfrentarse a una hoja en blanco y decir, venga, vamos a contar esta historia. Entonces,
como ya he venido diciendo a lo largo de toda la entrevista, a mí me importaba contar las historias de otra forma y sobre todo hacer mucho hincapié en el factor humano. Y es muy curioso porque lo que empezó recogiendo fichas técnicas, al final se convierten en historias con nombres y apellidos y se convierten en interrelaciones. Y de pronto, en medio de tu investigación, te encuentras con una acuarela del Karsenga, que es uno de los buques hundidos por los submarinos aquí, que está pintado navegando entre hielos en 1912, en los mismos días que el Titanic pasaba por la misma zona donde estaba ese barco que es uno de los protagonistas del libro. Y la historia del capitán que lo hunde un submarino, va a otro barco y se mete en otro fregado y vuelve a padecer la amenaza de los submarinos. Entonces, me encantaba tirar del hilo de esas historias e ir engrandeciendo la historia de los naufragios de Cabo de Palos. Así que en vez de ser un libro técnico que se dedique a relatar los naufragios, he querido contar historias y llevarlas incluso mucho más lejos. Hemos acabado en Nueva York en muchas circunstancias o en el Pacífico con los relatos. Pero bueno, a ver, siempre escribes para ti, escribes lo que te gusta y luego hay mucha gente que se apunta a ese carro. No fue un libro pensado. Bueno, yo mismo, que antes de grabar te he comentado que yo soy secano, que en principio no tengo ninguna relación con el mar, ningún interés especial. De casualidad me topé con tu libro, terminé leyéndolo, bueno, y aquí estamos. Sí. O sea que, bueno, por esa parte, mis felicitaciones. Gracias. Bueno, y no quisiera terminar sin una cosa que llevo pensando toda la entrevista, que es compartir con los oyentes el mar este que tenemos aquí al lado. Aunque es solamente audio lo que podemos trabajar y no podéis escuchar o ver lo que tenemos atrás de la ventana, vamos a abrir la ventana para que entre el audio y podáis sentir esa envidia de no estar aquí con nosotros. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa al disfraz de Polifemo y esta interesante y divertida charla. Juan Carlos, muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir este rato contigo y con tus oyentes. Gracias. Hoy cerramos el disfraz de Polifemo con el Doctor Boogie, que nos trae sonidos refrescantes de verano. Doctor, tuyo es el cierre del programa. Te dejo a los mandos hasta el final. Tírale. Yo me despido aquí. Hasta luego. Hola Juan Carlos. Estamos metidos en pleno verano y las canciones del verano que suenan en la radio y en las listas de los dispositivos de streaming no nos gustan. Por eso hemos comenzado con acordes pop rock, acordes power pop de una de las bandas murcianas que practican mejor este estilo, el estilo pop rock, el estilo power pop. Son Octubre de Caravaca de la Cruz, liderados una banda por José Esteban Martínez Iglesias y su tema de hace 2 años, Otro Despertar, con el que queremos despertar un poquito sensaciones que teníamos olvidadas. El tema que quiero ponerte hoy es una versión de un gran éxito de los años 80. De nuevo recordamos entre el actual y el pasado. Fue un gran éxito de Los Motores, de Motors, a mediados de los años 80. Forget About You, I Can't Forget About You, no puedo olvidarte, que ahora rehacen una nueva banda de hoy en día homenajeando a sus padres mayores. Son los Flash Cubes y esta excelente versión Forget About You de The Motors.
Seguro que la has recordado, Juan Carlos, fue un gran éxito, Forget About You de Motors prácticamente el comienzo de la nueva ola británica. Yo la ponía en mi programa hace tantísimos años, pero no te voy a dejar con las ganas de algo más, queda un poquito corto, ¿verdad? Y es que las canciones pop rock, power pop son de 3 minutos, en 3 minutos condensado todo lo que pasa en la vida. Así que te voy a despedir y voy a despedir a tus oyentes con una canción recién producida por una banda madrileña que se llaman The Sea Songs, las canciones marinas, y el último single que han producido se llama Canción de Sol. Para todos los que quieran obtenerla, está en Bandcamp, hay que buscar el grupo The Sea Songs y ahí tienen sus fantásticas canciones. The Sea Songs es un trío formado por Óscar Granero a la voz y guitarras, Gabriel Altuve a la batería y Carlos Vigara al bajo. Fantástico tema, Canción de Sol, que te dejo, Juan Carlos, para tu Polifemo. Que disfrutes el verano, nos oímos más a la vuelta en el mes de septiembre. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes del Dr. Obugi. Adiós. Nos conocimos en un cóctel bien organizado por Manel. Amanecimos en el Parque Güell jugando al escondite inglés. Jugando al escondite inglés. Bailando hasta el amanecer. Nos fuimos a la Costa Brava, nos fuimos hasta Saint-Tropez, caminamos por las Ramblas, Venecia fue el último tren. Venecia fue el último tren. Viajando hasta la noche. Me dijiste quiero ver Waterloo al atardecer. Fue el momento en que me enamoré perdidamente de tu ser. Perdidamente de tu ser. Waterloo está muy bien. Si esta historia inventé, hoy me respondiste Isabel. No, Maribel. Y todo esto recordé.